Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Espíritu. Las enseñanzas del Dios Vivo. Un conocimiento espiritual. Cuando hablamos de una doctrina espiritual, esto significa que no tiene ninguna relación con todas las doctrinas carnales. De hecho, en esta oportunidad, la enseñanza que tenemos para hoy tiene por título La libertad por medio de una verdad. Entonces, el espíritu y la carne son dos posiciones diferentes. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la carne produce hijos carnales. El conocimiento del espíritu produce hijos espirituales. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos en lo que está escrito, hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Cuando nosotros entendemos lo que está escrito por medio de las enseñanzas espirituales, nos damos cuenta de esa gran diferencia. Entonces, la enseñanza dice que nosotros tenemos que recibir una libertad por medio de una verdad. No lo digo yo, lo dijo Jesús de Nazaret. Y vamos a ir a lo que está escrito de inmediato para que se vaya aclarando esto de una forma certera. Vamos a Juan capítulo 8, versos del 31 al 36. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les está diciendo a los judíos que van a conocer una verdad y que la verdad los va a hacer libres. Quiere decir que la verdad no la conocían. Y cuando conocieran la verdad, iban a ser libres. Ahora vamos a entender nosotros libres de qué. Porque todas las personas creen que son libres en la religión que profesan. Y son esclavos. Ahora vamos a ver cómo es que son esclavos. Entonces dice: Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos dicen que no son esclavos, que nunca han sido esclavos ni serán esclavos. Ahora Jesús les dice que van a conocer una verdad y van a ser libres. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice: ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona, una gente, es esclavo del pecado cuando cree que él está en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Ahora, para no estar separado de Dios, tiene que tener una enseñanza que lo saque de esa ignorancia. Porque estar separado de Dios es una ignorancia. Cuando conozca la verdad le va a enseñar que todo aquel que oye la palabra de Dios es hijo de Dios. Y automáticamente cuando es hijo de Dios no puede estar separado de Dios. Vamos a seguir leyendo. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El 36 dice así: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Ahora, el Hijo, por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, entonces Él les hablará toda la verdad. Nosotros ya lo sabemos porque las enseñanzas nos han explicado eso. A menos que una persona nos esté viendo por primera vez, entonces en las enseñanzas anteriores dice que cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esa verdad es la que los va a hacer libres. ¿Por qué? Porque una verdad enseña que no somos nosotros hijos de pecado por cuanto no estamos en pecado, por cuanto no estamos separados de Dios, sino que la palabra de Dios, por eso dice Jesús allá en 10:36, todo aquel a quien vino la palabra es hijo de Dios. Entonces, cuando viene la palabra del Espíritu, usted entiende que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es por obras, es porque usted entendió la doctrina del Espíritu y eso lo hace ser hijo. Y cuando es hijo, deja de ser esclavo del pecado. Entonces usted ya se considera un hombre libre, mientras no. Entonces, esto es lo que nosotros estamos hablando hoy. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es en la mente. ¿Por qué? Porque uno es libre por lo que cree, no por lo que hace, por lo que cree, por lo que le predicaron, por lo que entendió, por lo que creyó y ahora tiene una vida nueva. Vamos a ir rápidamente entonces a lo que está escrito. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 y 15 dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Fíjese que en la participación de carne se destruyó al diablo. Vamos a leerlo de nuevo. Y dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. O sea que tuvo que morir la carne. Jesús ciertamente muere en la cruz y muere a la carne, para que nosotros después entendiéramos que morir a la carne es morir a las enseñanzas doctrinales carnales y así darle paso a la enseñanza verdadera, que es la enseñanza espiritual. Muere la carne y el espíritu toma vida a través del entendimiento. ¿Por qué? Porque toda la gente que anda en la carne cree que es esclava del pecado, vive en pecado y no ha oído la palabra del Espíritu que lo hace salir de ahí. Entonces esa era la participación de carne que era importante para matar al pecado. ¿Por qué? Porque la palabra diablo, aquí dice bien claro, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y este es al diablo. Entonces quiere decir que el diablo significa lo adversario, contrincante, opositor, rival. Todas las doctrinas religiosas son contrarias a la enseñanza de Dios, que es la enseñanza del Espíritu. Entonces, lo que es diablo para el Espíritu es todo el conocimiento carnal y la muerte que representa esa ignorancia. Cuando están muertos, están en pecado. Cuando están en pecado, están separados de Dios. Y cuando están separados de Dios, están en esclavitud. Bien sencillo. Una cosa trae a la otra. Cuando viene la enseñanza del Espíritu, entonces comienzan a conocer la verdadera identidad. La verdadera identidad les enseña que son hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios no está en pecado. Y el que no está en pecado está en libertad.
Por eso dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se iba a manifestar esa generación de hijos de Dios por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza, por medio del Espíritu, que es la doctrina que te hace ser un Dios. Por eso llamó dioses a todos aquellos a los que vino la palabra. Eso lo dijo Jesús allá en Juan 10. Que todo aquel al que viene la palabra lo convierte en hijo de Dios. Y si es hijo de Dios es libre. Si es hijo de Dios no está en pecado. Y si no está en pecado, tampoco está en esclavitud. Si está en pecado, no está en libertad. Si está en pecado, está en esclavitud. Entonces, dice el verso 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted sabe que el miedo es la base fundamental de las doctrinas carnales. Toda la gente por miedo es que hace las obras. Toda obra que haga es por miedo. Miedo al infierno, miedo a la muerte, miedo a la condenación, miedo al castigo de Dios. Miedo, eso es estar separado de Dios y eso es estar en esclavitud. Yo hace años que fui trasladado a libertad, solo con haberme quitado el pecado de encima. Ya las enseñanzas que vinieron después, ya lo que me daban era un reposo, una tranquilidad. Porque ya no había condenación en mi mente. Ya no estaba separado yo de Dios. Yo confesaba que era un bendecido, con toda bendición, que era un hijo de Dios, que soy un hijo de Dios y que seré un hijo de Dios. Porque este es el evangelio eterno. Usted no va a dejar de ser hijo nunca, porque ya entendió por qué es que es hijo. Porque es una creación diferente, una creación distinta. Entonces, cuando viene la verdad, que de eso estamos hablando, viene el conocimiento del Espíritu, lo que yo le estoy hablando. Por eso todo aquel que oye esta doctrina, la entiende, la cree, no puede regresar a esclavitud, no puede regresar a estar separado de Dios. Es bien interesante, es bien importante. Y esto lo vamos a comprobar conforme a lo que está escrito. Vamos a ir al Salmo 82, verso del 1 al 8. El Salmo 82, del 1 al 8 dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad. Darle libertad. Eso significa librad. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Vamos a leer hasta el 8. Yo dije, vosotros sois dioses. Quiere decir que el que entiende que es hijo de Dios, porque Dios lo dice a través de su palabra, entonces va a ser libertado de esto, de la aflicción, de las tinieblas, del falso entendimiento, porque ahora se van a entender las cosas correctamente. Entonces dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Quiere decir que cuando Dios se levanta y enseña el evangelio espiritual, entonces todas las naciones, ¿por qué? Porque el evangelio del Espíritu, note bien, no es exclusividad de judíos.
ni de gentiles, ni de solo hombres, ni de solo mujeres, sino de esclavos y libres. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando en el término espiritual. Aquí está hablando que habían esclavos y habían libres en cuanto a la conducta humana. Y eso lo entiende toda persona bien fácil. Ahí está la historia de los hombres de color que eran esclavos, y tantas películas de esclavitud que hacen en Estados Unidos, que uno de color no podía entrar a un cine, no lo dejaban entrar a un restaurante. De hecho, ahora hasta presidentes hay. ¿Por qué? Porque encontraron esa libertad. Pero aquí no está hablando el conocimiento espiritual de esa libertad humana. Está hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que un hijo de Dios no es hijo de Dios por ignorancia. No es hijo de Dios porque no ha recibido la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Porque al recibir la palabra del Espíritu automáticamente sale de la condenación del pecado. Como dijo Jesús ahí en Juan 8. El que hace esclavo, esclavo es del pecado. El pecado es una esclavitud. Ahora, todas las religiones los tienen en pecado. La única doctrina que los hace ser hijos de Dios es la doctrina del Espíritu. O sea, el miedo es el arma fundamental de las doctrinas carnales. Cuando Adán salió del paraíso, lo primero que tuvo fue miedo. ¿Dónde estaba?, le dice Dios. Es que me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó que tenías miedo? Comiste de lo que te dije que no comieras. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para salir de esa condenación que le dio Adán a toda la humanidad? Porque el miedo fue heredado de Adán. Entonces, cuando nosotros llegamos al conocimiento del Espíritu, nos damos cuenta que ya no tenemos miedo al infierno, al diablo, a la muerte, porque de hecho nos enseñaron mal, totalmente mal. Nuestra mente en esclavitud. El pecado es esclavitud. De eso estamos hablando. Ahora, todo esto tenía que terminar. Tiene que terminar. Está escrito. Cuando venga el conocimiento de Dios, Él va a terminar con todo eso. El hombre nuevo creado según Dios, como dice Efesios allá 4, 22, 23. Dice, despojaos del viejo hombre que está en pecado, que está viciado, dice ahí. Pero eso de estar viciado es estar en pecado, estar en esclavitud. Y revestidos del nuevo hombre creado según Dios. Quiere decir que el conocimiento del Espíritu le da una forma nueva de vida, sin miedo, sabiendo que es un hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios no va a tener beneficio? De entradita tiene paz, porque se comienza a librar de toda esa aflicción. Mire, todas estas personas que viven en temor, que viven en miedo, son las que están haciendo obras. Me refiero a las obras que le piden los líderes religiosos que hagan. Entonces, vamos viendo claramente cómo un hombre cambia de piel, es transformado, cambia su entendimiento. Dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ya aunque uno quiera, sus actitudes ya no son las mismas porque su mente ha cambiado. Uno puede aceptar alguna cosa por respeto. ¿Por qué? Porque la gente se ofende. Pero la doctrina de Dios es totalmente diferente. Dios no se anda preocupando qué carnal se ofende, porque la palabra, Jesús de Nazaret la predicaba tal como era, y eso le costaba que lo apedreaban. Claro, hace 2000 años. Ahora la gente no lo apedrea, solo ya no le habla. Pero, ni modo. No puede uno por eso estar siempre
pensando de la manera antigua, pensando de la forma en que uno estaba esclavo, en que uno estaba en muerte. Vamos a terminar entonces con la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 18 al 24. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el 18, hablando de la palabra del Espíritu. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Eso dice en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Para aquel que está en esclavitud, para aquel que está en ignorancia, obviamente el entendimiento no lo tiene. Como dijeron aquellos, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos. No, todo aquel que está en un conocimiento carnal está en esclavitud. Entonces aquí dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a los que se libertan, a los que se liberan. Dice, para ellos esto es, a nosotros es poder de Dios. Oiga el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. O sea, porque todo aquel que se cree sabio, oiga bien, no está predicando el evangelio de Dios. Porque el que predica la palabra del Espíritu y la palabra de Dios no es sabio él. Él está haciendo una labor y la sabiduría es de Dios. Es bien fácil de poder distinguir, separar. Entonces, por eso es que cuando lee entiende perfectamente. Destruiré la sabiduría de los sabios, porque no hay sabios fuera de Dios. Dios es el único. Él es un solo pastor. Es bien claro de entender. Entonces, si hay otro, es falso. Por eso es bien fácil entender esto. Lo voy a repetir. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todo lo que habían entendido no era así, no era correcto. ¿Cómo lo va a hacer? Con la locura de la predicación que dice al principio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice. Entonces dice, desecharé el entendimiento de los entendidos. En el 20 hay una pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué? Porque la sabiduría cualquiera que sea, si no viene de Dios, no es correcta. La única sabiduría es el evangelio del Espíritu. Lo que aquí se está leyendo, lo que aquí está entendiendo, es exclusividad de Dios. A muchos no les gusta, pero aquí no se trata de que le guste o no, aquí se trata de que entienda y crea lo que está escrito. Y no se trata de gustos. Mire, si por gustos fuera, yo ya hubiera dejado de predicar esto qué tiempos. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que la gente comienza a ver el video y no aguanta los 10, 15 minutos, lo quita. Porque no es a su gusto. No es a su entendimiento. No, si ellos entendieran y les gustara fuera lo mismo. Pero Dios dice que va a quitar la sabiduría de los sabios. Y va a desecharle el entendimiento de los entendidos. Todo es nuevo. Por eso aquí esto es nuevo, le conviene creerlo. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se salvan los creyentes? Oyendo esta locura. Lo
que entiende la locura y ya deja de ser locura. De locura se convierte en beneficio. Locura cuando no hay entendimiento. O sea, cualquiera que oye por primera vez le parece una locura. Porque si tuviera el entendimiento, no lo ve como locura. Entonces, por eso Pablo dice allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, toleradme un poco de locura. Sí, toleradme. Conozco un hombre, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre le es difícil expresar. Es una locura eso, pero ya está esa locura en medio nuestro. Y cuando lo entiende, deja de ser locura. Se vuelve una palabra espiritual, una palabra de poder. Entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, ¿qué querían? Señales. Vino Jesús con señales y eso les gustó. Los gentiles vino también la sabiduría y ellos entendieron como ellos pudieron y eso les gusta. Pero no era eso. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de Dios ya no hay judío ni gentil. No hay judío ni griego. Es una enseñanza para todos. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea que si todavía defienden su nacionalidad judía o su nacionalidad griega, entonces ellos no han entendido la nueva criatura, el nuevo nacimiento, su nueva identidad, porque la nueva identidad no nace en el vientre donde vivía la madre. No, la verdadera identidad nace en la voluntad de Dios. Y ahí no hay griego, ahí no hay judío. ¿Por qué? Porque no es tierra. Es espiritual. La predicación está diferente, pero bien entendida. Entonces dice el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la palabra Cristo significa salvación. Conocer a Cristo es conocer la doctrina espiritual de salvación. Para mí ha sido un privilegio el haber estado una vez más delante de lo que Dios más ama, su iglesia, sus hijos, aquellos que fueron sacados de la ignorancia a la libertad, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque usted ya comienza a pensar diferente y esa forma de pensar no lo hace ser esclavo, al contrario, lo hace tener una confianza, una certeza que usted es hijo de Dios. No importa lo que pase, no importa lo que vea, no importa lo que haga, siempre será hijo. Consecuencias habrán, pero la paternidad jamás la pierde. Bendecidos con toda bendición.